amigos, soy Jorge Bravo. El tema de los viajes astrales da para hablar por horas. He aquí una historia al respecto. Sin más los dejo con Diario de viajes astrales. Mi primer viaje astral. Al despertar por primera vez en el plano astral, observé con asombro a un extraño ser pegado en el cielo raso. Lo vi con claridad, se trataba de una figura humana completamente oscura, la cual se encontraba justo sobre mi cuerpo, mirándome con la curiosidad de quien observa a otro ser que ha invadido su territorio. La extraña sombra parecía presta a saltar encima de mí, mas se conformaba con observarme profundamente. Su rostro era completamente negro, sin ojos, boca, o alguna otra facción humana, sin embargo yo sabía que su atención estaba puesta en mí, eso lo entendía con toda certeza. El ser con su mirada puesta en mi cuerpo movía su cabeza lentamente de un lado a otro como inspeccionando mi situación de recién despierto en su mundo onírico. Yo estaba petrificado, fui víctima de la parálisis del sueño, lo cual me impedía hacer algún movimiento, eso me aterraba, pues estaba a merced de lo que aquella criatura dispusiese. No cabe duda que una de las experiencias más terribles es la pérdida de la movilidad. Quieres correr, gritar y pedir auxilio y no puedes. No te queda más que aguardar, y esperar a que solo ocurra lo mejor, que aquello sea lo que sea pase lo más rápido posible. Sí, la sensación de inmovilidad es algo pavoroso. El ser humanoide, al cual yo percibí como una sombra, apareció de la nada, se había paseado cómodo por el cielo raso de mi habitación, para quedarse inmóvil cuando cayó en razón de ser observada. Acto seguido giró completamente su cabeza en un ángulo imposible, de 180 grados, para quedarse contemplando a mi cuerpo. Parecía que yo la había tomado por sorpresa, pues daba la impresión de que nunca hubiera esperado ser divisada por otra entidad. Recuerdo que sentí un escalofrío en todo mi cuerpo, una descarga eléctrica me recorrió de pies a cabeza, y tuve intención de despertar, pero dado que la figura no hacía más que observarme, poco a poco comencé a sentir curiosidad, y me quedé viendo aquello con incredulidad, como si de una película se tratase. Entonces tuve la sensación de que en realidad el extraño era yo, y no aquella criatura, pues mi presencia había invadido su espacio habitual. De seguro, este tipo de seres pululan en el plano onírico, y más bien era yo, quien espantaba a la extraña sombra. Sin embargo, el ser no lucía espantado. Pero ahora se le notaba diferente. Parecía molesto. Su mirada se intensificó aún más, y percibí que no se hallaba a gusto con mi presencia. Pude anotar cierta inquietud en su estado. Fue entonces cuando volví a sentir miedo. Recordé a las entidades llamadas sucubus del medioevo y presentí que eso era aquel ser, una de esas entidades que te visitan por la noche sin que lo sepas, para alimentarse de tu esencia lívida. Eso me llenó de terror, debo confesarlo, así que me obligué a despertar lo más pronto posible. Debo despertar. Ordené. Quiero salir de aquí. Al despertar me encontraba en posición faraónica viendo hacia arriba. El ser sombra había desaparecido. La luz matutina se colaba con timidez por entre las persianas de la ventana. Recordé el ser en el cielo raso y aun siendo de día tuve miedo, el miedo de ser observado por algo que habitaba mi dormitorio. Dejé de intentar proyecciones astrales conscientes, y en efecto, no lograría otro viaje astral hasta mucho tiempo después, una vez que hubiera vencido mis temores. Comenté el suceso del ser sombra a mi amigo Juan, un hombre avezado en el arte de lo paranormal, el cual me exhortó a seguir intentando viajes astrales, ya que según él, esa era la única forma de entender la naturaleza de aquel avistamiento. Juan me explicó que todos accedemos al plano astral, o mundo onírico, una vez que estamos dormidos. La diferencia es que gracias a ciertos ejercicios, mantras y estilo de vida sana, algunas personas logran acceder a este mundo en forma consciente, mientras que la inmensa mayoría dormitan dentro del mismo. Seres como el que viste son comunes en el bajo astral, me dijo Juan. Si tú percibiste a estos seres, es porque estabas vibrando en su misma frecuencia. Lo que quiere decir que debes buscar elevar tu vibración, solo así accederás a un plano en donde estos seres no puedan desenvolverse. Pero, ¿eso quiere decir que soy un hombre malo? Pregunté a mi amigo. No. Respondió, eso quiere decir que eres una persona de lo más común y corriente del mundo. Quiere decir que por alguna razón te pusiste en la misma sintonía de ese ser oscuro. ¿Y qué debo hacer si quiero ir a lugares en el plano astral en donde estos seres no habiten? Ya te lo dije. Respondió Juan. Debes prepararte antes de una proyección astral.
Debes alimentarte mejor, debes de dejar el alcohol, debes procurarte pensamientos y deseos más puros, debes leer, hacer ejercicio, en fin. Replantearte un nuevo estilo de vida. Entonces, y solo entonces, tu propia esencia buscará un lugar en el astral acorde a tu vibración universal. Suena interesante, le dije. Pero ese ser sombra se alimentaba de mí. ¿Qué era realmente esa criatura? No puedo responder a ello con certeza, comentó Juan. En realidad solo tú puedes hallar esas respuestas. ¿Dices que la figura no te hizo daño? En efecto no me hizo daño, se quedó mirándome todo el rato, solo eso hizo. Es extraño, comentó mi amigo mirando su taza de café. Podría ser que estemos juzgando mal al ser, y que en realidad ni siquiera sea uno de esos sucubus de los que tú hablas. Como te dije, solo tú tienes las respuestas a tus preguntas, o al menos solo tú puedes hallar las pistas para resolver el enigma. Por lo pronto te recomiendo poner en práctica lo que te dije, luego intenta volver a desdoblarte. Después de un par de meses de dieta estrictamente vegetariana, de mucho ejercicio y meditación, perdí varios kilos de sobrepeso, me sentía mucho más armónico conmigo mismo, y es así como una vez más me preparé para efectuar la experiencia de desdoblamiento. Lograr viajar conscientemente al plano astral no era tan fácil, como erróneamente supuse en mis primeros intentos, tardé alrededor de 1 mes y medio en volver a lograrlo. Lo intenté con ahínco cada noche durante todo ese tiempo, sin embargo lo único que conseguía era un estado placentero de relajación. Luego, justo cuando estaba a punto de darme por vencido, en una apacible noche de abril, el plano astral se abrió ante mí con toda claridad, con la facilidad de quien abre la puerta de su aposento para ingresar en él sin timidez alguna. La nueva experiencia astral comenzó en forma muy distinta a la anterior, en esta ocasión contaba con completa movilidad, de manera que podía desplazarme libremente a donde quisiera. Despertar en el astral es como volver a nacer, supongo, todo el universo se ve con nuevos ojos, los sonidos, los colores, las sombras y los cuerpos se manifiestan más vívidos. Comencé por reconocer la habitación, era mi dormitorio, que yacía sumido en la penumbra de la noche. Busqué con mi mirada al ser sombra de mi primera experiencia, mas no lo hallé por ninguna parte. Eso me dio ánimo para recorrer aquel nuevo mundo en el que me encontraba. Salté de mi cama, abandonando mi cuerpo físico que dormía con la placidez de un niño en su cuna. No sentí miedo al ver mi cuerpo tendido, había leído que esa impresión podía causar un gran temor, el verse a uno mismo, mas en mi caso no fue así, quizás porque como dije, ya había leído al respecto. Decidí salir de mi cuarto. Las paredes lucían distintas, tal y como si estuviesen constituidas por una cortina de humo, de manera que atravesarlas no representaba ningún problema. Una vez superada el área de mi habitación me dirigí hacia el frente de la casa, allí afuera todo lucía brillante y en perfecta armonía. El aire parecía cantar, los colores lucían retocados por el pincel de algún enloquecido Dalí con alas, todo era más excitante, más real. Me preguntaba cómo nunca antes había visto el mundo con esas tonalidades llenas. Desde cualquier ángulo podía divisar todas las aristas de los cuerpos. La experiencia era sencillamente indescriptible. Procedí a contemplar el cielo, la bóveda astral se presentaba ante mí matizada de un celeste oceánico en el cual volaban aves de colores destellantes. Justo entonces me di cuenta de que no tenía cuerpo. Vaya sorpresa, es increíble reconocer que existe sin necesidad de tener un cuerpo para ello. Sin embargo, en aquellas estancias oníricas, parecía que dicha situación no tenía la menor importancia, pues bastaba con imaginar a dónde quería ir, y de enseguida allí me proyectaba. Sin embargo, y luego de estar pensando en mi cuerpo físico, comencé a divisar brazos y piernas, y poco a poco mis extremidades y tronco surgieron, dándome forma antropomorfa. La única diferencia era el color de la piel, el cual lucía de color anaranjado, un hermoso anaranjado fluorescente. Al contrario de lo que se pueda pensar, mi color resultaba agradable, al mismo tiempo que pensaba en lo absurdo e imposible del mismo. Más tarde me daría cuenta, mediante el estudio de libros respecto al cuerpo astral, que el color naranja en mi caso simbolizaba que yo estaba realizando una labor curativa en mi propio ser. Esto es posible solo en sueños, dije a mí mismo.
Recuerdo que estaba completamente consciente de todo lo que ocurría, y de hecho repetí muchas veces la afirmación de estar viviendo un viaje astral. Constantemente repetía que mi cuerpo físico estaba tendido sobre la cama y que por el momento todo marchaba según lo esperado. Lo había logrado, estaba teniendo un viaje astral y eso era sorprendente. Ahora que había alcanzado visualizar mi cuerpo astral y reafirmar mi estado de conciencia, decidí darme a la tarea de buscar la respuesta al ser sombra que me había visitado anteriormente. Quería saber cuál era la identidad de aquella criatura, y el porqué de su extraña aparición en mi habitación. Deseaba saber por qué no había intentado hacer algo conmigo. En fin, si bien es cierto no deseaba hallarlo, al menos quería encontrar a alguien que pudiera explicarme respecto a esas entidades. Me trasladé a unos 100 metros de casa. En realidad no caminaba, parecía flotar dentro de un gas acuoso. Es difícil de describir, no era como el aire, era más bien como el agua, pero el desplazarse en ese ambiente no era pesado o incómodo, todo lo contrario, la experiencia resultaba bastante placentera. Me puse de pie en medio de la calle del vecindario y divisé a pocos metros a una vecina, una mujer muy mayor con la cual jamás he cruzado palabra. La mujer me miró con cierto desconcierto, como quien no da crédito a lo que ve en sus ojos, luego me saludó con amabilidad con la mano desde lejos, así como se saluda a un niño. Se me quedó mirando con ternura y con el dedo índice en los labios hizo la señal de silencio, y sin pronunciar palabra alguna la escuché decir directamente en mi mente: ni una palabra de esto o nos creerán locos. Yo asentí con mi cabeza y ella desapareció como por arte de magia. No tuve tiempo de meditar al respecto, pues mi atención se dirigió a un gato que reposaba panza arriba a escasos metros de mí. Así que ya no eres un simple durmiente. Habló el gato mientras lamía una de sus patas. ¿Estás consciente?, exclamó. Vaya, acá todo el mundo habla, dije al felino. No quise ser descortés, mi comentario tenía por fin montar conversación. En realidad, por absurdo que parezca, no me extrañó que aquel animal hablara, parecía que todo lo contrario a la lógica era lo usual en este plano suprafísico. El animal sonrió mostrando sus finos dientes al estilo del gato de Alisa en el País de las Maravillas. Asocié la imagen con la historia de Charles Lutwidge y me di la vuelta en búsqueda del conejo blanco corriendo con su reloj de bolsillo. Más nada ocurrió. No soy yo el indicado para responder tus preguntas, dijo el gato, anda y búscate un maestro o un discípulo ascendido, yo solo soy un gato. No son tan difíciles de hallar, todo es un asunto de sintonía. ¿De sintonía?, pregunté extrañado. El gato perdió la atención en mí, cuando otros de su especie salieron corriendo en persecución de un minúsculo pez con patas humanas. Eso era lo más extraño que había visto hasta el momento. Di las gracias al curioso animal, aunque este había salido a toda prisa junto a los suyos. Me distraje contemplando el paisaje una vez más y repetí lo que el gato me había aconsejado. Buscar a un maestro o un discípulo ascendido. Sonaba lógico, después de todo, yo soy un ser humano, y requiero respuestas a interrogantes más complejas de las que puede tener un gato. Quizás así pueda responder a mis preguntas sobre la sombra de mi primer viaje astral. El ser oscuro. Me estaba obsesionando con ese pensamiento. Terminaba de meditar respecto al consejo del felino, cuando pude observar cómo una colina se levantaba frente a mis ojos, una colina con una larga pendiente, y sobre la misma, se divisaban unas figuras muy extrañas, las cuales venían marchando hacia mí. Su marcha no era apurada, más bien parecía ser en cámara lenta, aunque se notaba el gran esfuerzo que hacían al moverse. La colina estaba coronada por una inmensa nube gris, y por detrás de ella una opaca luz color sepia me permitió percibir con mayor precisión la forma de las criaturas que se aproximaban. Eran figuras humanas de las caderas hacia abajo, luego de ahí hacia arriba tenían cuerpo de pescado. Se parecían mucho al ser que los gatos persiguieron hace unos segundos atrás, pero estos eran más grandes, del tamaño de una persona promedio. Al principio pensé que carecían de cabeza, pero enseguida me percaté de que por su forma de pez veían eternamente hacia arriba. Dicha visión me dio escalofríos. Sentí como el ser que encabezaba la fila puso sus pupilas de pescado sobre mí. Pude sentir su fétido aroma, a la vez que percibí su desesperación por llegar a donde yo me encontraba. Pero en un abrir y cerrar de ojos la colina se hacía cada vez más extensa, distanciándonos constantemente, por lo cual, por más que estos seres marcharan jamás podrían alcanzarme.
El lugar cambió por completo, dejé de estar en las afueras de mi barrio, y por el contrario me hallé en un ambiente completamente desconocido. La colina enfrente mío, y yo, sobre una extensa pradera en donde el pasto que la cubría lucía quemado. La fetidez a pez podrido me revolvía las entrañas. Aquellos seres se esforzaban en alcanzarme, pero la colina se extendía, y ellos cada vez más se distanciaban. ¿Con que un vistazo al bajo astral?, dijo una voz detrás de mí. Me desperté con el recuerdo de aquellos seres caminantes. Su aspecto era repugnante. ¿Cómo pueden haber tales cosas en otro plano ajeno al nuestro? Me sentí más confundido que antes. El consejo del gato. Mi vecina que me pidió guardar silencio. Los hombres pez y aquella voz. ¿Quién era aquella voz? ¿Quién estaba detrás mío frente a aquella colina? Ahora tenía más preguntas que respuestas. Recuerdo que no tuve más viajes durante esa noche. Bueno amigos, es todo por hoy, espero que les haya gustado. Dejen sus comentarios, así puedo mejorar mis historias.